Vaya Montaraces, buenas noches. Empezamos la temporada, ¿no? Temporada 2023-2024, tras el periodo estival en el cual, pues supongo que habéis estado leyendo muchos libros, sí, seguro. Seguro que no habéis hecho nada a la mitad, sois unos pringaos, pero bueno, eso es el tipo de gente que nos escucha. Va, bromas aparte. Tempestades de acero, ¿no? Tempestades de acero de Junger. Un clásico de la literatura, digámosle, bélica y belicosa. ¿Y por qué lo hemos decidido leer aquí en la biblioteca de Tolkien? Pues bueno, nos faltaba, nos faltaba. Y porque también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay rumores de reedición del primer libro de Luis Santamarina, ¿no? El cual pues también tiraba a esta temática, a este tipo de escritura, y como hay rumores de su reedición, pues decidimos tirar del original. Y aquí estamos, pues con el libro de Junger sobre la Primera Guerra Mundial. Tenemos que decir que es la última versión, la que hemos leído. Junger reescribió varias veces este libro, tanto en la exaltación, digamos, haciendo una exaltación patriótica, o como se decía en su día, nacionalista, pues bueno, que gustó mucho al Tercer Reich, como luego cambiándolo para no gustar al Tercer Reich, y luego haciendo pues un poco su versión definitiva. Pues aquí la tenemos. Ojo también destacar una cosa, que a veces encontramos en libros de estos traducidos unas traducciones un poco pésimas y aquí, pues a mi punto de vista, la he encontrado con mucha riqueza literaria, todo venir de un idioma bastante, digamos, de tosco, ¿no? Como es el alemán. Digo tosco, pues como lo es el inglés, en comparación, pues bueno, pues de nuestras gloriosas lenguas patrias, todas ellas, con bastante florituras, pero sobre todo pues en el caso del castellano o español, como se conoce allende nuestras fronteras, que es una lengua con mucha riqueza. Y no sé para qué me lía decir todo esto, pero bueno, ahí vamos. La biblioteca de Rivendell, los montarazos trasnochados de siempre, y a ver a dónde llegamos con nuestro amigo Junger en las trincheras. Os doy paso a vosotros y luego pues entrelazamos un poquito. A mí personalmente me ha encantado, descripciones cojonudas, te ves metido en el meollo, me encanta el culto a la guerra, me encanta el culto a esa juventud quemada en una trinchera, me encanta el respeto al oponente, es muy importante el respeto al oponente, no se habla mal de los enemigos. También tiene el otro día lo comentaba con un amigo, ¿no? Las pelis, por ejemplo, de la Guerra de Galaxias, pues yo creo que lo comentamos también aquí cuando hablamos sobre ello, hacían reír sin hacer la broma fácil. Las nuevas hacen la broma fácil y no hacen ni puta gracia. Algunas situaciones pueden llegar a ser cómicas sin querer serlo, ¿no? Tiene ese punto que luego copian directores de cine, como por ejemplo el caso de Quentin Tarantino, en el cual hay cosas que hacen risa sin ser una peli de risa, ¿no? Pues ahí pues, el amigo Junger le da claramente. También se destaca mucho que al final es una ópera prima, aunque varias veces reestructurada, es una ópera prima y esto se nota mucho en cuanto pues a la frescura, ¿no? Era un hombre que no estaba quemado, atormentado, y luego aunque la reescribe, pues yo supongo que intenta mantener ese espíritu de la trinchera. Doy paso a alguno de mis compañeros montaraces y continuamos pues luego con la charla. Buenas noches. Pues vamos a comenzar la charla. Un punto a considerar, como nuestro introductor ha dicho, es, por un lado, centrar la edición que hemos leído, que es la en español de septiembre del 87 y la que comercializaron en alemán en 1983, pero que corresponde en concreto a la última versión que él realizó, que es de 1978. Esto para que centremos, y estoy leyendo textualmente para no equivocarme en los años, como se ha comentado, por un lado las traducciones, no entro
en este tema porque no puedo opinar correctamente, pero sí en las modificaciones que él mismo o las versiones que él mismo fue realizando. Una cuestión singular es que esta última versión, que es la séptima, eh, la cuarta fue en el año 34, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, y la sexta fue en 1961. Pues lo comento simplemente para centrar la versión que hemos leído, las circunstancias en que él pues fue haciendo las modificaciones. Él como un conservador tradicionalista, pues en los años 30 no quiso que su libro pudiese ser ensalzado como, como expresión de nacionalismo. Entonces pues parece ser que quitó su foto, quitó su... Bueno, la obra aparecía quitó su firma, eh, o sea, en estos temas en concreto, bueno, hizo pues algunas adaptaciones, sobre todo en las primeras versiones antes de la del año 34, para adaptarlo de un diario, porque es un diario de guerra. Según comentan, rellenó 14 libretas confeccionar estos apuntes de su vida. Eh, Darle pues un toque literario, bueno, un toque importante literario, porque el libro, si es la traducción correcta, pues tiene un ritmo, sobre todo, y te transmite pues realmente por un lado la juventud que lo puede todo, que además se piensa que es inmortal. Esto se cura con los años o con los grandes acontecimientos que le tocó vivir, de esta manera pues se lee más fácilmente que, por ejemplo, hay otro libro que tiene que también es un diario de guerra, pero este ya es un diario, podemos decir, más correcto porque son apuntes cortos. Yo aquí comparto la opinión de nuestro Montaraz, que ha hecho la presentación, y es que es un libro, bueno, que hay que exaltarlo, perdón, por el error, exaltarlo, porque te transmite como un joven de 19 años, él nace en 1895, por tanto en el 14 tiene 19 años, eh, se presenta voluntario para en ese momento, y bueno, y como fue así en realidad, pues para el hecho más importante de la historia y de su vida. Esto es el principio de su inicio y de todo lo que comenta. Es muy curioso que el primer capítulo está dedicado a los camaradas caídos. Luego doy paso para que podáis ir participando, pero los temas que yo ahora aporto es que este uniforme totalmente limpio, estas botas relucientes de cuando llega a, al frente, pues con el con el barro de las trincheras, de los bombardeos, pues va perdiendo este lustre y va entrando bueno, pues a mancharse y a entrar pues en la realidad de la guerra. Bueno, pues yo hay una cosa que no entiendo, que es la modificación esa que hizo en los años 30 para que los nacionalsocialistas no le diesen mucho pábulo a su obra. Porque vale, que él era de la revolución conservadora, pero yo creo que eran más como primos hermanos. Imagino que tenía más que ver con un nacionalsocialista que con un comunista o con un demócrata. Pero sí, allá y sus modificaciones de la obra. Bueno, imagino también que las que son modificaciones literarias habrán ayudado a que el libro sea más entendible y más disfrutable a la hora de leerlo. Pues si hubiese sido a lo mejor en el 18 o el 19, cuando lo escribió la primera vez, a lo mejor serían solo leeríamos partes de guerra, por así decirlo, apuntes escritos de los manuscritos. Sí que hay que recalcar una cosa, y es que lo gracioso de Junger es que él, antes de estar en la Primera Guerra Mundial, estaba en la Legión Francesa, en África, y desertó para volver a Alemania cuando estalló la guerra, pues estaba en 1913 en África, y desertó para volver a Alemania
y participar en la guerra. Y yo creo que tampoco he leído mucho de Junger, no voy a decir aquí que como otros compañeros que se habrán leído toda su bibliografía, pero de los libros que he leído, para mí este siempre ha sido menos interesante, porque en todo siempre enseña algo o tiene un punto de vista trascendental y hay una moraleja, hay una historia, sí, también se puede leer entre líneas muchas partes de los libros. Sin embargo, este no es eso, son los diarios de guerra y es en sí una lección de vida. Aquí quizás lo más rescatable del libro, al menos sobre todo la primera parte, que es donde más lo vemos, creo que lo hemos leído ahora, que es la primera parte, es que aquí se ve la experiencia de vida en la que él es joven, viene todavía de las guerras del siglo XIX, en los que había gloria, había había exaltación de los rasgos masculinos en la batalla, en luchar frente a frente contra tu enemigo. Y aquí se encontrará una guerra de trincheras en la que la artillería está a 5 o 6 kilómetros del sitio donde estás tú y puedes morir sin haber visto a tu enemigo. También él, cuando al principio, el primer capítulo llega, pues como un freshman, llegan los soldados jóvenes con unos pinceles al frente, al campo de batalla, todos contentos como si fuese un campamento de verano. O sea, como si fuese bueno, vamos aquí de acampada, ¿no? Y se encuentran ya con los compañeros suyos que ya han comido trinchera y ya están otras cosas, están ya un poco pasado de vueltas, por decirlo. Y si os fijáis, los primeros capítulos no deja de molestar a los veteranos preguntándoles si esa batalla en la que está él es como la última del SOM, que salió en las noticias y que dio tanta gloria y que fue tan importante en Alemania, ¿no? Como diciendo, yo quiero vivir esa batalla gloriosa, yo quiero trascender. Y todo el compañero diciéndole, no, esto no se parece a nada, esto solo es una escaramuza, esto es un cachondeo. Pero claro, él ya escucha los bombardeos y escucha los tiros, ya se piensa que está en la batalla final que decidirá el destino de Alemania. También, a medida si veis lo que va pasando en el libro y lo vamos leyendo, él empieza ya a ser herido y empieza a estar apartado. Pero también empieza a tomar ya, empieza a madurar, porque este libro es eso, es como un niño se convierte en hombre, a partir de la guerra él atemperará y se forjará como un ser humano y madurará, que es lo que al final de lo que trata el libro este, si lo tuviésemos que resumir muy mucho. Pero veis cómo él va cogiendo ya rangos, al final se hace incluso alférez de la parte que hemos llegado y empieza a tomar mandos, incluso también ya hace su primera incursión en territorio enemigo. La primera vez se encuentra con el francés de trinchera a trinchera, gritándose de manera cordial, porque todavía, pues, imagino será otro freshman como él, que todavía se piense que se pensaba que las batallas todavía eran gloria y eran varoniles o buscaban el arete del guerrero, y no, estaba en la Primera Guerra Mundial, y cuando acabe la Primera Guerra Mundial, todos aquellos que lucharon la recordarán como que fue la primera lucha de carnaza, la primera lucha de destrucción total, donde el hombre se inhumanizó. Y esto es lo que demostrará también la Primera Guerra Mundial. Aquí lo demostrará él, que ya en la primera incursión también muy feliz, muy contento, y casi muere en ella, que sale corriendo al final de espaldas y con miedo de que le disparen los ingleses, porque incluso estaba desorientado. Pero yo creo que es un poco lo que puedo decir ese primer paso. No sé si aquí más tiene algo más que decir. Bueno, cosas que no hayáis dicho vosotros, pues a mí personalmente el título, Tempestades de Acero, es perfecto para este libro, porque exactamente eso es literalmente lo que el lector puede sentir leyendo las páginas. Tempestades de metralla, fuego, barro, gas, sangre. Además, no, lo cuenta con un realismo crudo, sin demasiados sentimentalismos, de forma objetiva, gráfica, pese a lo dramático de la pérdida de tantas vidas. El estilo de la narración es apasionante y hace para el lector una vivencia de aventura y acción. Es un tipo de lectura muy atractivo. A mí me ha parecido una lectura apasionante, engancha hasta la última línea, es una lectura ágil. A medida que avanzas en la narración, se siente como acompañas al autor en los diferentes cambios bruscos de situaciones y estados de ánimo, pasando de estados de tranquilidad a otro repentino de tensión por la caída de un explosivo, de caos al caos, dándonos una visión muy clara, porque además lo detalla todo muy bien, detalla el tipo de explosivo que está cayendo, el sonido, incluso a veces hasta puedes sentir tú mismo hasta el olor, ¿no? Por cómo te describe, que si un tipo de gas, que si es agridulce, que si el otro. Bueno, tiene las características
de lo que viene siendo el ambiente de esa gran guerra. Te hace llegar las sensaciones, incluso te las puedes un poco imaginar muy bien, ¿no? Y lo fácil que era encontrarse la muerte, ¿no? En cualquier lugar y momento, ¿no? Esto queda muy claro en páginas más avanzadas. Eh, que nos relata sus vivencias en estas páginas, se nota que es un joven temerario, como habéis comentado vosotros, que disfruta de la guerra, aunque en algunas líneas el autor nos explica esto, cómo espera con deseo el comienzo de la acción, así como también es la situación de otros muchos jóvenes voluntarios que decían que sentían ese anhelo de cosas insólitas, de peligro grande, ese afán de aventura. En la actitud del narrador y en la multitud de detalles de cada instante hace que esta lectura, pues que si fuera una novela de acción bélica, pero sabemos que es un diario, es muy interesante. El, algo también destacable es como vemos también como al principio, en los primeros capítulos, los muertos y heridos le causan malestar y preocupación en cierto modo, y cómo sin embargo hay esta evolución que has comentado tú, esta evolución moral de cómo a medida que va pasando por los hospitales, la muerte y el dolor al final comienzan por resultarle algo rutinario, hasta algo rutinario, ver dolor, sangre y, y esto, ¿no? Y sufrimiento. También está el tema interesante de cómo el autor se siente, dice lo diferente que se siente aquella guerra, ¿no? Cómo nos cuenta el momento donde después de un extraño sonido, algo así como un aleteo, seguido de una explosión, algo que él no reconoce del todo lo que es, ¿no? Ve aparecer a un compañero herido, cubierto de sangre, y al no comprender qué había pasado, ni siquiera al no ver al enemigo en ningún momento, nos dice qué enigmático y qué impersonal resultaba todo aquello. Casi pensaba uno en el enemigo como en aquel ser envuelto en el misterio, lleno de perfidia que quedaba por algún lugar allá atrás, ¿no? Y lo mismo que tú, esto que has comentado tú, ¿no? De ese enemigo como tan ajeno que ese tipo de guerra y esas tecnologías nuevas pues habían cambiado un poco esa batalla quizá más heroica que se podían imaginar, ¿no? Los que se presentaban aquí voluntarios. De la impersonalidad de esta guerra, que también se menciona cuando nos describe la dinámica de lanzamientos de granadas desde las trincheras, como quien acciona la palanca en un trabajo, dice él, cuando decía que el soldado que lanzaba una granada de forma aleatoria no sabía a quién había matado. Si esa persona tenía familia o alguna razón suficiente buena como para volver a casa, y sabía que en el otro lado la situación era la misma. Ellos atacaban sin saber a quién le podían dar. Sentían remordimiento muchas veces, pero luego recordaban que era parte de la guerra. Pues esto es la descripción de esta impersonalidad de esta guerra, ¿no? De la dinámica de trinchera y la metodología esta de atacar, de lanzar proyectiles a mucha distancia sin ver al enemigo. Es interesante cómo el autor, después de ser herido de bala en la pierna mientras se traslada en tren a Alemania, presencia los paisajes que su padre le expone por la ventana, y entonces ahí dice que encuentra la motivación que le faltaba, ¿no? Siente como un subidón de patriotismo y dice que a la vista de las colinas del Neckar, que estaban coronados de cerezos en flor, experimenté un intenso sentimiento de amor a la patria. Qué bello era aquel país y cómo merecía que por él se derramase la sangre y diéramos la vida. Esta es parte de la evolución que se va viendo en el autor, en sus vivencias. Se puede entender con esta lectura la naturaleza de esta guerra en este libro gracias a la gran cantidad de términos que ayudan casi a poder visualizar de forma muy clara las condiciones, elementos de escenario, esos elementos de trinchera que uno como lector va aprendiendo poco a poco a medida que se avanza en la lectura, porque bueno, sí, lo hemos visto en películas o lo hemos visto en otras historias, pero la forma como lo explica el autor aquí es muy detallado y muy,
y muy objetivo. Y entonces vas sintiendo, te puedes imaginar un poco estos elementos de la zona de guerra, como cuando habla de los abrigos, que dice que la humedad y el goteo constante hacía casi imposible descansar, la gran cantidad de veces donde se utiliza la palabra greda o terreno veredoso, ¿no? Que dice que pues, uno puede visualizar perfectamente la precariedad de este constante escarbando en la tierra fangosa, varios metros bajo suelo, en jornadas interminables, y evitarlo hasta el punto de acostumbrarse a este contacto con la humedad como algo familiar ya, al final. En el estado de ánimo en el que los soldados quedaron de forma crónica, sensibles a cualquier ruido súbito e inesperado, como por ejemplo cuando nos dice el autor que ya fuese que pasara un estrépito un tren junto a nosotros, o cayese el suelo un libro, o que un grito resonara en la noche, siempre se sentía en un instante el corazón oprimido por el sentimiento de un peligro grande y desconocido. Era un indicio de que durante 4 años estuvimos en la zona de sombra proyectada por la muerte. Eh, es algo que también es conocido, las secuelas de la Gran Guerra, pero aquí en estas líneas, tal como están escritas, queda, es bastante destacable la lectura. Son la calidad de estos detalles, también es descritos, la crudeza de los momentos de acción más intensos y también el atractivo de este formato tipo diario del que proviene originalmente esta narración, los motivos por los que yo a esta lectura de momento le doy un 5 de 5, o sea, a mí me parece perfecta, ¿no? Porque además es lo que más, el tipo de lectura que más me gusta a mí. Hay el chascarrillo también al final de cuando el general que le impone la cruz de hierro de primera clase le dice aquello de tiene usted la costumbre de ser herido con frecuencia y por eso he pensado en entregarle un parche. Claro, yo aquí en esta parte del libro no sé cuántas heridas llevaba, no me acuerdo, pero al final tengo entendido, no lo he buscado, al final acaba con 14 orificios en su cuerpo. Eh, claro, es una parte que no deja de tener su parte cómica. Yo, de momento, lo que llevamos de lectura, eh, un 10. Hay que tener en cuenta una cosa que es interesante. Antes hemos comentado el caso de Celine, ¿no? Celine odiaba la guerra y le quitaba toda la épica. Junger lo que hace es todo y no reconocer la grandeza, digamos, de antaño, pero él no habla de eso, pero entendemos que en su corazón anhelaba eso, lo que comentaba antes el Montaraz, pero él en ningún momento dice esto es una mierda, esto no tiene gloria, esto no sé qué. Aunque habría muchos que lo estarían diciendo en ese momento, ¿no? Acordaros de esas películas como La Cruz de Hierro o Stalingrado o la del U-Boat, ¿no? La del submarino, en las cuales hay unos cuantos que están ahí todos flipados con la épica de la guerra y otros que esto es una mierda, tal, no sé qué. Aquí es como si imaginaros en la misma trinchera a Celine y a Junger, ¿no? Celine estaría diciendo, esto es una mierda, yo me quiero ir de aquí, esto está lleno de muertos, me han engañado, y el otro es el motivado diciendo, esto es de puta madre, me encanta el sonido del napalm por la mañana, huele a victoria, ¿sabes? Junger es un motivado de cojones, y eso está muy bien, es decir, aunque la guerra había cambiado, la guerra había perdido su épica, lo dice en un momento, ¿no? Ya no había esas grandes megabatallas que decidían el futuro y había pues esa trinchera infame y llena de mierda, pero en cambio, pues él la seguía disfrutando, al menos hasta el momento, y amando y veía una épica en todo eso. Yo no creo que sea tan diferente los dos. Lo que pasa es que Celine reconocía que era una batalla entre hermanos, entre pueblos europeos, y veía que una batalla era una guerra inútil, una batalla inútil. O sea, y él siempre, Celine siempre estuvo a favor de que los europeos colaborasen entre ellos. Y Junger no es que lo celebrase lo de esto. Yo creo que Junger es la típica mentalidad alemana de que lo acepta. O sea, él acepta que está en la guerra, que tiene que tiene que vencer y que tiene que cumplir las órdenes. Si te fijas, Junger hasta el segundo libro no hará algo contra las órdenes. Hasta el segundo libro, no, pero en la segunda parte, o creo que es la segunda parte cuando la verdad que, o sea, él siempre obedecerá las órdenes, siempre las llevará todo lo mejor posible.
menos en la segunda parte que leeremos, que ahí sí que hay un cambio que dice que no, que hace lo que les apunta a los cojones. Claro, yo creo que es un poco eso, Celine es el de que ve esta batalla estúpida y sin sentido, y aunque Junger la ve sin sentido, se siente obligado a obedecer las órdenes y a seguir lo que quieran los jefes. En cambio, Celine los manda a tomar por culo. Aquí yo no sé quién de los dos se llama revolucionario, ¿eh? Y luego Esto es también, cierto, está bien apuntado. Eh, la, la palabra, bueno, no, a ver, más atinada quizás al comportamiento de Junger es que él seguía las normas. Porque esto aparece varias veces, o sea, las órdenes creo que es eh, un término y seguir las normas, eh, bueno, puede ser otro. Yo lo que sí recomendaría, yo creo que son dos caracteres totalmente distintos, o sea, eh, o dos personalidades diferentes con dos lenguajes, tanto hablados como literarios, diferentes. Entonces cada uno pues explica según su forma de expresarse. Yo lo que sí voy a mencionar, a raíz del libro, con esta facilidad que hay ahora de poder ver vídeos por YouTube, que es lo que nosotros utilizamos, pues vi con relación a la... hay un capítulo que es el preludio de la batalla del Somme, y o sea, vi un vídeo sobre la batalla del Somme y luego otro sobre el tema de los gases, de las batallas de gases. Entonces yo creo que, o sea, nunca me he quedado más desilusionado con el apoyo que hay del vídeo, o sea, de la imagen. No me he quedado más desilusionado de ver unos vídeos cuando has leído este capítulo del preludio de la batalla del Somme, porque no hay nadie que, por ejemplo, muchísimas plantas estaban marchitas, caracoles y topos yacían muertos por doquier, y a los caballos acantonados y pertenecientes a los enlaces montados, el agua les fluía de la boca y de los ojos. Una hermosa pátina verde cubría los proyectiles y los cascos de metralla que por todas partes estaban diseminados. Yo creo que ninguno de los que he visto que hay imágenes, eh, ni la imagen te transmite estas dos frases que he leído, ni mucho menos el guión de esos youtubers te transmite nada parecido. Eh, Aquí hay un tema de que así, cuando él ve, eh, vimos sentada delante del puesto de socorro una muchedumbre de hombres intoxicados por el gas. Se apretaban los costados con las manos, gemían y se ahogaban, mientras de sus ojos fluía agua. La cosa no era inofensiva en absoluto. A partir de ese día, él, 1916, es cuando él, que había, vamos a decir, prescindido un poco, me recordó a los guripas de la División Azul, que lo primero que hizo fue la máscara de gas, regalarla, pues él no llevaba la máscara de gas y dice que a partir de aquí no la dejó nunca. Entonces, yo creo que la transmisión que hace este capítulo, ahora no sé exactamente cuántas páginas puede tener, me gustaría que algún día lo contrastaseis con cualquiera de los, ya digo, vídeos que pueden aparecer en la red. La belleza, bueno, sí, a ver, la realidad, no la belleza, perdón, quizás alguien lo puede ver de otra manera, pero la realidad que transmiten estas hojas de este joven. Además que hay una circunstancia que tengo aquí señalada que me hizo resaltar, y es que un desertor inglés les había dicho a la hora que había un ataque. O sea, quiere decir que había desertores ingleses. Esto yo no creo que se haya visto en ningún vídeo, pero bueno, esto quizás es un comentario malévolo. Lo que sí, bueno, también lo ha comentado antes un Bontaraz, el tema de los fusiles, pero este capítulo en concreto, si lo comparas con cualquier eh, eh, obra
en vídeo, película, la batalla del Somme, que hay imágenes que lo apoyan. Yo aquí lo veo, o sea, estas imágenes son en blanco y negro. Yo, en cambio, Junger me transmite estas imágenes en color y con un ritmo muy superior a estos vídeos. Esto es particular, ¿eh? No, no, es que es verdad. O sea, leyendo esta obra, si te fijas, Juncker en ningún momento tiene miedo a la metralla ni a la artillería. A lo único que realmente tienen miedo en todo este libro es al gas. Cada vez que hay un ataque de gas, todos en el libro se escucha gas y normalmente se incluso salen mayúsculas. Y así se entiende también por qué Adolf Hitler, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pidió expresamente a sus tropas no utilizar gas, porque acabó traumatizado, igual que muchos soldados de la Primera Guerra Mundial, por culpa del gas en las trincheras. ¿Qué muerte tiene que ser tan horrenda y tan atroz que para que prefieras que te caiga artillería o metralla a morir por una bomba de gas? También algo que me gusta mucho de este libro, que se nota todavía que todavía son críos, y es cuando eso, que está madurando, pero va a su ritmo. Y es cuando se juntan todos los chavales con su oficial, están atrás de permiso bebiendo, y cuando tiene que llegar al oficial, lo dejan en la porquera en vez de llevarlo a su casa. Y luego ese día los castiga a todos. Eso es un momento, claro, que después de lo que estás leyendo, lees esas cosas y dices, si es que todavía seguís siendo críos, cabrones. Ves aquí a los chavales que sí, que muchos han muerto, otros han visto perder a sus amigos, pero ahí todo siguen todavía haciendo sus trastadas, como si estuviesen de campamentos. Hay una cosa muy divertida de este capítulo, todavía en esta primera parte, que los ocupados todavía viven cerca de las líneas de frente y tienen todavía las casas todavía están enteras y se ven las primeras relaciones románticas y platónicas de Junger, o aquello que era Jeanne d'Arc y él era Gibraltar, no sé si os acordáis, de aquella moza. Sí, sí, cierto. Y además hay otro aspecto singular, y es que cuando hay, ahora no recuerdo en qué capítulo es, pero cuando hay un ataque de gas, los paisanos van a centro de mando y el centro de mando los pone en camiones y los saca del frente, pese a ser el paisano enemigo. O sea, el detalle, o sea, el diario detallado que logra hacer Junger y transmitírtelo, yo es que lo veo vivísimo. Es un libro, es un libro que te lleva a la realidad. Luego también se ve como las trincheras como si tuviesen vida propia. O sea, os acordáis al principio, cuando llega a la primera línea de frente, que es un frente nuevo, y las trincheras todavía hacen que cavar ellos y son nada, son trincheras como aquí dice de medio metro, que aún no tiene nada. Pero luego cuando ya han avanzado un poco en el libro y han cambiado de sitio, que ya se juntan, que ya tienen enfrente a los ingleses, ya tienen ahí unas buenas trincheras que están hechas con mampostes, todas llenas de madera, forradas. Los sitios seguros ya no son detrás de un estercolero o detrás de una montaña de barro, sino ya tienen ahí sus propias cuevecitas y sus propias garitas enterradas. Sí, efectivamente. Además, mira, ahora aquí lo tengo, el párrafo, pero o sea, fíjate la riqueza, o yo, según mi criterio, la riqueza que transmite, que te dice, delante de la trinchera se extiende la alambrada, casi siempre en varias hileras. Es un confuso tejido de alambres de pinchos y tiene como misión detener al adversario. O sea, parece que te hace un relato de lo que hay allí, pero coma, para así poder abatirlo tranquilamente desde los apostaderos. Fíjate cómo lo expresa y te dice tranquilamente. Pero entonces ya empezamos otra vez con un lenguaje, como digo yo, en color, y que te transmite bueno, lo que él está viendo, y es que yo lo estoy viendo. Dice, este obstáculo de alambre está cubierto de altos hierbajos silvestres. Pues en los desolados campos comienza ya a aprender una clase nueva y distinta de plantas. Esta frase también la he marcado porque fíjate tú, en los desolados campos comienza ya a aprender una clase nueva y distinta de plantas. Solo con estas palabras ya hay para reflexionar. Las flores silvestres que antes crecían aisladas entre los cereales han conseguido ahora el predominio. Aquí y allá prolifera incluso el matorral bajo.
también están cubiertos de plantas los caminos. O sea, te hace una descripción, las aves se sienten muy a gustos en esta vegetación salvaje. O sea, ahí en medio de todo el caos, la muerte, etcétera, pues las aves se sienten muy a gusto. Así, por ejemplo, las perdices, las alondras, y te habla de cuyo polifónico canto resuena por encima de las trincheras en las primeras luces del día. O sea, él te lo transmite de una forma, hombre, no diría bucólica, no es correcto, pero te lo transmite, como yo digo, es una expresión mía, perdonad, que hable en primera persona, o sea que yo veo esta imagen en color, no la veo en blanco y negro como el YouTube que puedes saber, que puedes bajar, la ves en color y te ves sumergido en este canto de la alondra, no sé cuál será, pero yo casi lo escucho a las primeras luces del día. Es que es un libro descriptivo y además con pasión. Como antes ha comentado Lutaraz, él cuando vuelve en el tren correctamente lo has expresado muy bien, pero él en ese momento está lleno, yo la palabra que empleo es patriotismo, el eima. Ahora no me acuerdo bien la pronunciación cuál es, pero o sea, la patria, la tierra de los ancestros. O sea, pues en ese momento, cuando va a se alista voluntario, él está tranquilo o admite que tiene que dar la vida por la patria. Y cuando, bueno, está contento de él y de los otros que están regando sus campos porque creen en la patria. Hay también, digámosle, un punto interesante. A mí, claro, a mí me queda la duda. ¿Escribía también estando en la trinchera o luego lo ha recordado con los apuntes y es cuando lo ha hilado? Y la otra es, realmente escribía de una manera muy cinematográfica y muy avanzada a su tiempo. Por eso posiblemente en su día este libro fue un bestseller. Y volvemos a Celine. Celine, ¿por qué gustó? Porque Celine fue el Tarantino de su tiempo, ¿no? Mal hablado, tal, no sé qué. Es como Reservoir Dogs. La verdad es que sale Reservoir Dogs, la gente alucina, ¿no? Dice, coño, ¿qué está diciendo esto en la pantalla? Si está hablando como mis vecinos. Y en cambio, Junger es más de imágenes, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me imagino un idiota como Luc Besson o como el subnormal de Sorrentino, que es un director actual, que tiran mucho de imágenes y tal. Yo me lo imagino, es decir, me imagino a Junger, si hubiera sido director de cine, pues parándose en esos detalles, en el caracol, ¿no? Una imagen del caracol muerto por el gas, los animales, los muertos con la cara reventada, el nivel, digamos, de detalle, de describir casi los olores, ¿no? Cuando habla de los olores del gas, que os habéis comentado, el olor dulzón de los muertos cuando empiezan a pudrirse. Hay una riqueza en cuanto al detalle muy, muy interesante y que, bueno, pues ojalá él lo hubiera querido llevar al cine o alguien lo hiciera con dignidad, cosa que dudo que pase hasta, nada, 10 minutos antes del apocalipsis. Yo creo que al principio sería mucho, el libro sería mucho más esquemático y creo que ha sido con el tiempo, no solo a nivel que él ha mejorado como escritor, sino también quizá que con el tiempo lo ves de otra manera, lo miras con más retrospectiva y hay más memoria, que ya no es hecho, sino es tu memoria, que son hechos que ya modificados, porque cuando accedemos a la memoria nunca suele ser la realidad, siempre está un poco tergiversada por lo que tú recuerdes. Y yo estaba esa especie como de nostalgia, recordar su juventud y a lo mejor recordar sus buenos tiempos dentro de lo que hay. Esto es como cuando te coges y tienes algo, y a lo mejor te pegas con el pie, o sea, puede sonar hipérbole, algo exagerado. Cuando te pegas con el pie contra la puerta, tú lo que haces es un ice y te cagas en los Cristos, en Cristo y en quien haga falta. Y todo el mundo se ríe. Y luego a cabo de un mes tú pensando que en aquello también te ríes, pero en aquel momento no te reirías. Yo creo que también pasa un poco eso por eso la reescritura. Yo creo que cuando hizo la reescritura se mezcló un poquito eso, un poquito de sus recuerdos en base a lo que tenía escrito, pero también eso, un poquito lo que son los recuerdos, no solo el hecho en sí, sino a lo que le abocaría
cuando estaría reescribiéndolo. Y también algo muy interesante que me gusta mucho, que a partir de leer el libro, pues luego lo buscas, que es cómo funcionaba la artillería inglesa con la famosa metralla, el famoso Shrapnel. Claro, era un proyectil que lo lanzaban con una punta explosiva que explotaba a X altura, y ahí salían los balines en todas direcciones, que es lo que mataba a la tropa, y lo que nadie se esperaba que llegase. Y es algo curioso. Sí, esto en concreto hay un, hay un momento que lo explica que, no sé, se desplazan y creo que es al de delante o al de detrás, uno de estos balines le da en la muñeca y entonces se pone a sangrar. Bueno, recuerdo el, este tema en concreto de esta metralla. Eh, yo pienso que él debió de hacer un diario con una disciplina normal de esa época, de un joven formado, como muy bien has apuntado, que se había apuntado pues, en la Legión extranjera, o sea que era y joven, o sea, en fin, que se apuntaba, que se apuntaba sin ningún miedo y tanto sus recuerdos como supongo yo que debió ser también las conversaciones con otros supervivientes, con otros soldados que habían cumplido con su deber, oficiales, porque no olvidemos que él es alférez, eh, es teniente, es condecorado, o sea que habló o podía hablar con otros compañeros de lucha que quizás complementaron un poco estos recuerdos. Y luego es una persona bueno, es que este libro lo demuestra, es una persona de una cultura que es normal también que aprendiese, no quizás de la forma de hablar de Celine, pero que aprendiese, pues bueno, de otros autores, pues para hacerlo más descriptivo y más literario. O sea, ya digo que es, eh, por eso quizás hay más versiones. Y luego también imagino, para complementar la pregunta del Montaraz, que el libro que tuvo éxito, pues los comentarios que pudiesen haber con las personas de su tiempo, pues le hicieron, bueno, este libro ya lo dejo y ya voy a otra cosa, sino que es este libro que sería su primer libro o su primer escrito de juventud, pero bueno, su primer escrito de vivencias vitales, pues pudo modificarlo, pudo adornarlo, pero no lo rechazó. La versión es del año 74, o sea que había llovido mucho. 74 me parece que he dicho, ahora no encuentro el dato correcto, o sea, la versión, eh, y por tanto había corrido y había llovido un poco desde el año 45 y en ese momento pues hace una nueva versión, una nueva adaptación. O sea, no olvidó este libro en su vida, lo cual también es normal porque la vivencia que transmite aquí pues es vital. Esto no lo puedes olvidar por mucho tiempo que pase, aunque vivas ciento y pico de años como Yo creo que lo interesante de este diario va un poco con su personalidad, ¿no? Porque, claro, habrán hecho otros diarios pues otros soldados pueden haber hecho un diario de la Gran Guerra, pero claro, si está un soldado, está haciendo un diario, está sufriendo en esas vivencias, está pasándolo mal, está angustiado, te va a hacer un diario pues con su punto de vista, ¿no? Claro, en este caso el autor de este diario se nota que está en su personalidad el que él está disfrutando en cierta manera de la épica, no digo de matar, pero me refiero al riesgo, a la épica del riesgo de la acción, de las situaciones, y claro, y eso está incluido esto mismo. Pero yo creo que sí, que el que sea interesante la lectura es porque la persona que ha dejado estos escritos es una persona que estaba dando su punto de vista, y su punto de vista era que él estaba disfrutando en cierta manera de la épica de esa situación. Por eso la lectura es interesante.
desde mi punto de vista. No sé si él ha hecho más libros o más escritos, me parece que sí, ¿no? A ver, ¿vosotros habéis leído algún otro libro de él? Hombre, tiene un montón de escritos más, pero claro, pero personales, quitando este y otro que ha comentado antes, es Montada Jubileta de 2 tomos, es lo que ha escrito antes son novelas o historias en los que habla de otras cosas. Y, y se puede leer entre líneas y también habla de trascendencia y habla de temas más importantes o, o de temas más trascendentes que a nosotros pues, nos puede interesar más. Esto quizás es lo que he dicho al principio, esto es quizás la experiencia de vida, de cómo pasó de ser un muchachuelo, cómo pasó de ser un crío a un adulto, y de la manera más drástica que puede ser como una guerra. Y antes, Julieta, se te ha ido el santo cielo y has comentado desde el 45, ¿no? No te has equivocado de guerra, que a nosotros nos gusta la del 45, está a cabo el 18. Correcto, correcto. Hay un punto ahora comentando la pregunta. Junger tiene muchos libros que yo los incluiría dentro de una etapa de filósofo. O sea, él es un filósofo y crea pues una idea y una escuela, aunque creo que, claro, quedó muy marcado por este libro para no los tiempos de después del 18, pero sí quizás un poco del 45. Pero yo ahora te menciono una frase bueno, para mí es demoledora. Hay un libro que se llama Egoismil, ahora no sé bien cómo se pronuncia, en la cual lo recomiendo para lectura, como todos los libros de él. Y entonces se encuentran dos personas, el protagonista con otro personaje, y este otro personaje le pregunta, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dice, ¿cómo ha ido todo, todo el proceso? Porque bueno, es muy bonito, bueno, está muy bien, yo lo recomiendo. Entonces el protagonista contesta, bien, he sobrevivido. Esto es un poco, creo también, la aportación que hablan un poco del silencio de Juncker, es un poco de cuando este señor ya tenía 80 y pico de años y había visto de todo y habría escrito de todo, que se volvió entomólogo y le gustaban mucho las abejas y todos los insectos. Esto es un poco un pensamiento de decir, pues miren, digan ustedes lo que digan, y, lo escrito por mí, escrito está, y yo lo único que puedo decir es que he sobrevivido y he llegado hasta aquí. Luego el autor no deja, sin embargo, de prestar atención a otro tipo de cierta heroicidad, ¿no? Porque él comenta que en el transcurso de 4 años en el fuego fue fundiendo una estirpe de guerreros cada vez más pura, cada vez más intrépida, pero le llama la atención cuando los disparos rompen el hilo telefónico y tenía que, tenían que ir los hombres de la unidad de averías a empalmarlo. Y él le llama la atención esto, dice que estos soldados, cuya actividad apenas me había llamado hasta ahora la atención, dice, en el campo de batalla descubrí una especie de particular de trabajadores desconocidos en el espacio de la muerte. Porque claro, mientras todos los demás se apresuran a escapar de la zona de bombardeos, esta unidad de averías se dirige hacia ella, sin tardanza, por razones de oficio, ¿no? Claro, pues día y noche, dice, día y noche acudía a visitar los embudos aún calientes por la explosión para empalmar los cabos del hilo roto. Actividad tan peligrosa como poco llamativa. No deja de, él no deja de ver, también de ver la heroicidad en todos los componentes del ejército. Hay otros soldados que no tienen, digamos, el protagonismo que uno que está enfrente, pero son incluso, corren más riesgo y hacen actividades incluso más peligrosas. Y de ir más lejos el mismo cocinero. El cocinero están deshaciendo fuego de artillería y está el cocinero moviéndose por las trincheras con los de esto, con la cacerola, a llevar la comida a los soldados presentes. Acordaros de la ordenanza que le matan, que le dice, vigila, te huelen el cuello, y se lo vuelan, trayéndole la comida. Ya, no solo el cocinero que estaba más aislado, sino los ordenanzas que iban arriba y abajo. Claro, al final
la vida de trinchera necesita de unos héroes detrás, o los famosos camilleros, ¿no? ¿Cuántos Sí, camilleros no murieron, sobre todo en la Primera Guerra Mundial? Pues esto es lo mismo. Recuerdo que hay un capítulo que hay, bueno, un párrafo que hay dos ingleses que llevan el rancho y el té a sus compañeros y se pierden y entonces caen en su trinchera. Y hay esta frase que supongo que en la próxima versión no aparecerá, y es que les disparan y dice, claro, no estábamos en aquel momento para hacer prisioneros. Este es un tema curioso, o sea que también hay héroes que la historia pues les lleva al otro lado. Yo repito que hay sobre todo una gran belleza, o sea, por ejemplo aquí hay un accidente mortal, había caído Kark, un voluntario. Acudí allí y este yacía con las manos crispadas sobre la nieve empapada de sangre y con ojos vidriosos miraba fijamente el cielo invernal en el que empezaba a oscurecer. Eh, yo lo traigo como bueno, como contra a los comentarios que he visto y que he escuchado pues en estos vídeos y en otro. Encontró una muerte rápida, inesperada. Vamos, es un libro que te trastorna y que no lo lees de golpe, ya depende un poco la calidad de los ojos, pero casi lo puedes leer de golpe. Bueno, claro, es que no tenemos mucho más que decir, porque es que estamos todos de acuerdo en que es una maravilla la grandeza de este libro, es que no hay más. Esta es una de estas veces que dices, coño, un clásico es un clásico, no porque lo hagan un grandes éxitos, pues como Harry Potter, ¿no? Que se hace con dinero y con historias, sino que a veces los clásicos son clásicos porque son atemporales y maravillosos. Sin más, señores, apagamos nuestra hoguera virtual, cerramos la biblioteca de Rivendell y nos vemos en la siguiente parte de Tempestades de Acero. Muy buenas noches a todos. Y recordad que no os vuelen la puta cabeza cuando os hagáis a cagar fuera de la trinchera.